Página 17. Geometría. Bien, aquí tenemos que establecer un par de segmentos paralelos. Como este es un cubo, el cubo está formado por cuadrados y cada cuadrado tiene dos pares de lados paralelos. Entonces, alguna de las posibles respuestas podría ser, por ejemplo, el segmento HM es paralelo con el segmento AB, pero también HM podemos decir que es paralelo con el segmento ND. También HM es paralelo con el segmento FE. Y así sucesivamente hay muchos segmentos paralelos, pero solo voy a mencionar esos. Un par de rectas perpendiculares. Bien, acá tenemos la recta AH, que es perpendicular a la recta HE, o bien la misma recta AH, que es perpendicular a la recta, bueno, ahí ya no tenemos más rectas estrictamente dibujadas, pero podríamos decir la recta que pasa por los puntos FH. No está en sí, pero podemos pensar en una recta que pase por ahí. Luego un par de segmentos perpendiculares. Pueden ser cualquiera de los dos lados, de los dos lados que concurren en una esquina. Por ejemplo, el segmento HM podría ser perpendicular con el HA, o podríamos mencionar, por ejemplo, el segmento BD, que es perpendicular con el segmento ND, por ejemplo. Y así hay muchos. 4 puntos no coplanares significa que no estén en un mismo plano. Para eso voy a nombrar 3 que sí están en un plano. Por ejemplo, F, N y D están en un plano. Y luego voy a mencionar otro que esté completamente en otro lado. Por ejemplo, M. Y así tenemos la respuesta. Un par de rectas paralelas. Bueno, está aquí la recta AH, que es paralela con la recta MB. Bien, determine un plano perpendicular al plano NDF que no sea ninguno de las caras. Bueno, sabemos que las caras de las paredes, digámoslo así, son perpendiculares a la cara inferior, o sea, como el piso, y a la superior, digamos el cielo raso, el techo. En este caso tendríamos que improvisar un plano que no venga ahí, porque se pide que no sea ninguno de esos. Entonces, el plano NDEF es perpendicular y podemos poner el plano que pase por los puntos. NDF es el piso, ¿verdad? Digamos, podemos hacer el plano que pase por el punto A, pero habría que poner la palabra plano. Plano A, M, E, F. Luego acá tenemos que en el punto A de la 2 tenemos que decir la intersección, es decir, dónde esas rectas se cruzan.
La recta, una sería la recta CB. CB. En realidad aquí en CB no hay recta, pero es la recta que pasa, que contiene esos puntos. Y la recta FB, tampoco hay recta, pero estamos hablando de la recta que pasa por aquí. ¿Dónde se intersecan? Bueno, podemos ver claramente que se intersecan en B. Entonces la respuesta sería B, pero como es una intersección, es un conjunto, entonces lo ponemos entre llaves. Luego la recta AG es esta y la recta KL es esta. ¿Dónde se intersecan? Bueno, podemos ver claramente que se intersecan en el punto M. Entonces aquí la respuesta sería M. Luego 3 puntos colineales. Son 3 puntos que están en línea recta. Como por ejemplo A, M, G. Y se ponen los guiones que significa que son colineales. O por ejemplo K, M, L. Bueno, esos son los que tenemos acá. Hay más puntos colineales, pero fáciles de ver esos. Sería, digamos, también el D, K, B y el H, L, F. O bien E, L, G o A, K, C. Porque esas punto K está en la cara esa superior, entonces podemos sacar conclusiones. Bien, 5 puntos coplanarios es que estén en un mismo plano. Por ejemplo, todos los puntos que están regoteados en el piso, digámoslo, sería el E, L, F, G, H. Ahí tenemos 5. Luego en la E hay que determinar la intersección entre el plano ABCD y la recta KL, es decir, dónde se cortan la recta KL y el plano ABCD. Bueno, vemos que se cortan en este punto, en el punto K, porque es lo que tienen en común. Entonces, la intersección, dijimos que es un conjunto. Entonces la respuesta sería en el punto K. Bueno, con esto ya tenemos la página 17 completa.